a Dios primeramente, porque Él nos permite estar aquí en este lugar para predicar y para hablar de su palabra. A todos los hermanos que nos estarán viendo en estos momentos y a los que verán estos videos, los bendecimos en el nombre de Jesús, a nuestros hermanos, amigos, conocidos, y que el Señor continúe bendiciendo su vida en esta hora. Así que les invito a los que van a empezar a ver este video y vamos a empezar con una oración para que sea el Señor tomando este control en estos minutos, ¿verdad? Que vamos a exponer la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Preparando el terreno para que nosotros y ustedes que están en casa puedan recibir la palabra. Padre, en esta hora, Señor, te damos a ti toda sanador, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y que esta hora, esta palabra sea de aliento, sea de esperanza, Dios mío, Señor. Oh, Dios mío, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando cada vida en esta hora, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar confiados, Dios mío, porque tú tienes el control, Dios mío, porque tú sigues siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, tú sigues siendo Dios entre los dioses, Dios mío. Gracias te damos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Nuevamente que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero que me acompañen a los que ya están conectados en las plataformas de las redes sociales y a los que nos escuchan y a los que nos ven, que Dios les continúe bendiciendo. Y les invito que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1 en adelante. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
con la sangre del Cordero y nuestros pecados han sido, ¿verdad?, pagados, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, pero siempre y cuando permaneciendo bajo la gracia de Jesucristo. Ahora, si podemos preguntar, ¿qué es gracia? Gracia es el regalo o un valor o favor, es un regalo o favor inmerecido, ¿verdad?, hacia la humanidad de parte de Dios. Eso es lo que significa la palabra gracia. Entonces nosotros debemos, como cristianos y como hijos de Dios, debemos permanecer bajo el favor, bajo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a hablar también de los beneficios de la gracia. Uno de los beneficios de la gracia, de tantos, total acceso a la presencia de Dios. Segundo, sus bendiciones y sus promesas. Número 3, salvación y vida eterna. Esos son solo algunos de los beneficios de la gracia que Dios ha derramado sobre usted y sobre mí como cristianos e hijos de Dios. Cuando decimos cristianos o hijos de Dios, es porque le hemos recibido y confesado públicamente a Jesucristo como Salvador. Y hemos sido, ¿verdad?, después del discipulado, hemos sido bautizados en las aguas. Así que la gracia y el favor de Dios está para con nosotros siempre y cuando tú y yo permanezcamos bajo su voluntad y haciendo lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, sabemos que Pablo fue uno de los apóstoles. Y sabemos que Timoteo, en este caso Pablo le escribe a Timoteo, que sabemos que Timoteo fue como un hijo espiritual de Pablo. Entonces Pablo le encarga y le da estas instrucciones a Timoteo, después de que Timoteo se queda como encargado, como pastor en Éfeso, ¿verdad? Entonces Pablo, sabiendo que Timoteo era joven, el Señor nos consideró, no somos salvos por niños bonitos, no somos salvos por nuestro intelecto, no somos salvos de acuerdo a nuestra profesión. No, mis amados hermanos. Somos salvos por gracia, porque hay uno llamado Jesucristo que murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario, y Él fue quien pagó todo pecado que tú y yo habíamos cometido antes de llegar en los caminos del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos vamos a poder contribuir a esa gracia, al favor inmerecido de Dios o a nuestra salvación. La palabra me dice que no somos salvos por obras para que ninguno se gloríe. Somos salvos porque aquel que en un día bajó, nació, murió y resucitó y pagó
el precio de nuestros pecados. Entonces, eso los podemos encontrar en Efesios 2, 8 y 9. Si los que están en su casita, les invito a que vayan conmigo para que podamos entender. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra está clara. Somos salvos por gracia y no por obras. Dice, cuando Pablo habla a Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Él lo dice a Timoteo, depende exclusivamente de Cristo. Y tú y yo como cristianos tenemos que depender de nuestra fe que es en Cristo. Por eso que Pablo le dice que se esfuerce, pero en la gracia de Jesucristo. Mis amados hermanos, no nos esforcemos en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, porque llega un momento cuando el fracaso, cuando la adversidad llega a nuestras vidas, vamos a salir corriendo en la primera puerta que vemos. Entonces Pablo nos encarga a Timoteo, pero ahora la palabra nos encarga a nosotros, que dependamos exclusivamente de Dios. Y cuando yo dependo exclusivamente de Dios, no voy a ver el problema. No lo voy a ver con estos ojos, lo voy a ver con los ojos espirituales. Que la palabra me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Eso cuando yo he dependido a confiar plenamente en Cristo. Vemos cómo están las situaciones hoy en día, que no está nada fácil. A lo mejor muchos están sin trabajo, ¿verdad? O muchos ya empezamos como que a aburrirnos en casa, o a lo mejor, pero sin embargo debemos de confiar en Cristo y descansar en el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros confiamos en nuestras habilidades, mis amados hermanos, tarde o temprano nos vamos a cansar. Note que en el segundo versículo dice, lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos de que aquí Pablo le dice nuevamente a Timoteo que debe de él que retener lo que ha aprendido. Mis amados hermanos, como cristianos debemos de retener lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. De lo que hemos aprendido durante, qué sé yo, los 2, 3, 5, 15, 20 o 30 años, de lo que cada uno de nosotros ha caminado en el Evangelio. Esa pregunta se lo puede responder usted.
Pablo le dice, tú pues, le dice, lo que has oído de mí. Todos nosotros hemos escuchado palabra de líderes, de nuestro pastor, y ahora es momento que esa palabra la saquemos. Que nutre y está el líder que equipa. Ponga mucha atención. El líder que nutra o que nutre, dice, tiende a ser demasiado y delega poco. Y con el tiempo se agota, se frustra, vive enfadado y son solitarios. Entonces Pablo le dice a Timoteo que busque ¿qué? Hombres idóneos, hombres que aman la obra del Señor. Y cuando me refiero a hombres, me refiero también a mujeres. Entonces, en esta hora nosotros debemos de meditar cómo nosotros, estando dentro de nuestras casas, le podemos hablar a otros de la palabra del Señor. Porque sabemos que la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor hace efecto dentro de la vida de cada ser humano. Así que en esta hora yo te quiero traer este líder que nutre, ¿verdad? Muchas veces caemos en este error. Muchas veces que queremos hacer las cosas de buena manera y como líder actuamos como líderes que nutren. Somos a veces personas que queremos, ¿verdad?, hacerlo todos nosotros y está bien. Pero muchas veces en la manera que nosotros lo queremos hacer bien, caemos en un error. Y usted me pregunta, ¿pero por qué, hermano Oscar? Ahora es que le explico. Como buen líder, debemos nosotros de delegar, de impartir tareas a otros discípulos o a otras personas. Si como líder tengo a un grupo de personas a cargo, ¿qué pasa si yo soy un líder que nutre? Un líder que nutre, ¿verdad?, se lleva todo el peso, quiere hacer siempre todas las cosas y llega un momento que se cansa. Como humano nos cansamos. ¿Y qué pasa cuando llega el cansancio? Nos agotamos, nos frustramos porque vemos que ya no nos queda tiempo para nuestra vida personal, ¿verdad? Vivimos de una manera que equipa.
El líder que equipa desarrolla las personas para el ministerio. Y eso, mis amados hermanos, es lo que Pablo le encarga a Timoteo, que busca hombres idóneos que puedan enseñar a otros. Entonces, ¿qué pasa con el líder que equipa? El líder que equipa prepara más líderes, a diferencia del líder que nutre, prepara nada más un discípulo. Pero ¿qué pasa con el líder que equipa? Cuando el líder que equipa prepara líderes, esos nuevos líderes que va preparando van a preparar más discípulos. Y si yo preparo un líder abarca más que un discípulo. Entonces, Pablo, ¿verdad? Si nosotros como iglesia, como buenos líderes, capacitamos a otros, vamos a abarcar más y la carga se nos va a hacer menos pesada y la palabra del Señor, el evangelio del Señor tiende a abarcar más. ¿Por qué? Porque estamos capacitando líderes y no estamos capacitando discípulos. A diferencia del líder, tiene la capacidad para seguir produciendo más discípulos. Y muchas veces el discípulo nada más se queda ahí. Y por eso que Pablo encarga a que nosotros podamos, ¿verdad?, desarrollar buenos líderes. Un buen líder que equipa, que desarrolla, se encarga de delegar e investir autoridad. Mis amados hermanos, como líderes debemos de entender que debemos delegar, investir autoridad a otros que están bajo nuestro cargo. Si yo, siendo un líder, delego autoridad a otra persona, esa persona me va a ayudar dentro de cualquier ministerio que yo tengo a cargo o que está en mis manos. Entonces yo voy a sentir, ¿verdad?, un poquito más liviana la carga y estoy preparando nuevos líderes. Estoy dejando una huella, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. Debemos de investir para que en el día líderes que equipan, no seamos líderes que nutren. Entonces, los líderes, otro punto de los líderes que equipan, se concentran en el potencial de cada persona. Ahora, yo como buen líder, cuando tengo a cargo un grupo de personas, o usted como padre de familia, como sacerdote de su hogar, usted debe de buscar el potencial de sus hijos. Ahora, si yo soy un líder de cualquier ministerio, yo debo de buscar cuál es el potencial de cada persona en el cual está bajo mi cargo. Cuando me refiero al potencial de cada persona, quiere decir la habilidad que tiene cada persona para desarrollar o el talento que tiene cada persona para desarrollarlo bajo la gracia de Jesucristo. Cuando yo encuentro cuál es el potencial de esa persona, si su potencial es predicar la palabra, si su potencial es ir a misiones, si su potencial es ser evangelista, si su potencial es ser maestro, o si su potencial es ser pastor, o si su llamado, ¿verdad?, es para ser pastor. Pero ¿dónde empieza eso? Desde el líder.
El líder es el encargado de descubrir el potencial de cada persona. Si lo vemos en el ministerio de Jesucristo, Jesucristo conocía a cada uno de sus apóstoles. Conocía a Pedrito, que era impulsivo, pero sabía, ¿verdad?, que esa impulsividad, que ese coraje lo podía usar de manera diferente, lo podía usar bajo su gracia, bajo la transformación que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros decidimos rendirnos a los pies del Maestro. Así que en esta hora, por eso es que Pablo le dice que sean idóneos para enseñar a otros, que amen la obra del Señor. Que si nosotros estamos enfrente de algún ministerio, que lo hagamos por amor a la obra, que lo hagamos por amor a las almas, ¿verdad? Y no lo hagamos nada más para salir de cosas. Seguro. Una diferencia de líder, una cualidad de líder, de los líderes inseguros, se concentran en los títulos de posición. A diferencia de los líderes seguros, se concentran en las toallas de servicio. ¿Vemos la diferencia? Un líder inseguro se concentra en su título, en mi posición, en lo que yo dice, en lo que diga la gente, ¿verdad? Mi estatus, mi posición social, el grado que yo tengo, ya sea en lo secular o en lo espiritual. Pero sin embargo, los líderes seguros se convierten en las toallas de servicio. ¿Qué quiere decir? Que son personas serviciales, que son personas que están sirviendo no de acuerdo al ojo del hombre, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Otra cualidad de los líderes seguros, sacan fuerza de la identidad. Y los líderes inseguros sacan fuerza de la imagen. Y muchas veces debemos nosotros ser líderes seguros, sacar fuerza de nosotros, de nuestra identidad, y no ser líderes inseguros que sacan fuerza de la imagen, ¿verdad?, de sí mismo. Ahora, otra cualidad de los líderes seguros, buscan servir a otros, y los líderes inseguros buscan estatus entre otros. Nosotros debemos de servir a otros, porque ministro, ¿verdad?, siervo quiere decir que nosotros es una persona que sirve en la obra del Señor. Y que ese servicio que nosotros hagamos sea un servicio genuino, sea un servicio espontáneo, sea un servicio de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo y no buscando posición entre hermanos o posición entre los demás. Y otra cualidad de líderes seguros, quieren agregar valor a otros. Y los líderes inseguros quieren ganar valor de otros. ¿Vemos la diferencia? Uno quiere agregar valor a otros y uno quiere ganar valor de los otros. Cuando yo soy un líder seguro, ¿verdad?, yo capacito a esa persona para que esa persona sea mejor que yo. Y si esa persona sea mejor que yo voy a lograr que esa persona sea un mejor líder que yo. Pero cuando yo soy un líder inseguro de mí mismo, yo voy a
ser un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Dice, tú pues sufre penalidades. ¿Y qué es sufrir penalidades? Sufrir penalidades quiere decir sufrir en la adversidad, padecer, sufrimiento. ¿Sufrimiento en qué? En hambre, en persecución, en todas aquellas cosas, ¿verdad? Que nos mueven y que nos conmueve, pero solo bajo la gracia de Jesucristo es que tú y yo podemos soportar todas aquellas cosas. Ahora, dice la palabra, ¿verdad? Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Entonces, todos nosotros como hijos de Dios, como obreros del Señor, compartimos experiencias en común. Tanto con aquellos hermanos que estuvieron en la iglesia primitiva, hasta hoy en día compartimos experiencias en común. Usted se estará preguntando en su casa, ¿cuáles son esas experiencias en común? Enfrentamos lo que son el rechazo. Cuando usted acepta a Jesucristo, antes de que nosotros aceptáramos a Jesucristo, a lo mejor éramos la monedita de oro para todos, ¿verdad? Tendríamos amigos, entre paréntesis, ¿verdad? Con quien salir, con quien compartíamos, ya sea ir a un estadio de fútbol, al cine o qué sé yo, a tomar algunas bebidas. Pero cuando usted toma la decisión de recibir a Jesucristo y de apartarse de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor, empezamos primeramente con el rechazo. Con el rechazo de los amigos, con el rechazo de la familia, el rechazo de los compañeros de trabajo, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, enfrentamos también persecución. Gracias a Dios, en este país no hemos sabido lo que es en sí experimentar lo que es la persecución, pero lamentablemente nuestros hermanos en otros países saben y están viviendo en carne propia lo que es la persecución. También enfrentamos la burla de qué, como ya les había mencionado, de sus amigos. Oh, mira, ahí viene el cristianito, o ahí viene el querubín, o ahí viene el que ya no hace pecado, y enfrentamos una serie de situaciones. Quiero dar un mensaje de esperanza que no importa la palabra, incluso me dice, aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Vemos aquí que Jesucristo mismo fue rechazado, Jesucristo mismo ni aun sus hermanos creían en su ministerio, Jesucristo mismo fue rechazado por su pueblo, incluso cuando Natanael dijo, qué bueno puede salir de Nazaret. Pero sin embargo, Jesucristo dio la vida por usted y por mí. Jesucristo experimentó en carne propia, con dolor, el rechazo de toda una nación. El rechazo de los gobernadores, el rechazo de los reyes, el rechazo de su familia. Así que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, a lo mejor llorando por algún rechazo que hemos experimentado, mis amados hermanos, el Señor
no es indiferente a nuestras lágrimas, el Señor no es indiferente a tu dolor, el Señor sabe porque Él lo vivió en carne propia. Ahora dice, como un buen soldado. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? En el versículo 4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién quiere usted agradar? ¿A quién quiere usted seguir agradando? Como cristiano, debemos de agradar no al mundo, no a las cosas que nos satisfacen nuestra carne, sino debemos de agradar a nuestro Señor, que pagó un precio bastante alto en aquella cruz del Calvario. Entonces, como un buen soldado, debemos de tener disciplina rigurosa. Si nosotros vamos en la vida secular a hablar de la vida de un soldado, antes de llegar a ser soldado, es un recluta que lleva varios meses de entrenamiento para llegar a ser un soldado. Ahora, si lo llevamos en la vida espiritual, antes de que tú y yo fuéramos discípulos, fuéramos hijos de Dios, tú y yo pasamos por un discipulado, por un proceso en el cual nos hablaron, ¿verdad?, de todo lo que significa el Evangelio de Jesucristo, de las normas, de las responsabilidades del creyente, pero también de los beneficios. Entonces, antes de nosotros ser creyente, soldados de Jesucristo. Y como un buen soldado de Jesucristo, los soldados tienen una disciplina rigurosa, tienen el amor hacia la patria. En este caso nosotros debemos tener amor ¿hacia qué? Hacia la obra del Señor. Ellos se sacrifican por defender una nación. Nosotros como soldados de Jesucristo debemos de sacrificarnos por defender nuestra congregación, por defender la vida de nuestros hermanos. También renuncian a la comodidad y la seguridad. Nosotros cuando venimos al Evangelio renunciamos a muchas cosas. Renunciamos a nuestra seguridad. Muchas veces los misioneros renuncian a su comodidad por amor a la obra para ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y por último, Pablo dice que no nos debemos nosotros enredar en los negocios de la vida. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que sea un buen soldado, y como buen soldado debemos de agradarle a aquel que nos llamó, a nuestro general. ¿Y quién es el que nos llamó? Jesucristo. Por lo tanto, si Jesucristo murió por mí, si Jesucristo pagó ese precio, si Jesucristo no le importó mi condición de pecado cuando nos encontró, ¿por qué no seguirle agradando a Él, mis amados hermanos? Amados hermanos, aprendamos a vivir bajo la gracia de Jesucristo. Ese favor inmerecido que tú y yo gozamos en esta hora, en este día, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que un día estaremos en la presencia del Señor. Entonces, como buen soldado de Jesucristo, un soldado le identifica ¿qué cosa? Su uniforme. Nosotros somos identificados por la sangre, por la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Aleluya. Entonces, como buen soldado de Jesucristo, no debemos de comprometernos con el mundo
y sus placeres, en poca palabra, con las prácticas pecaminosas que el mundo está acostumbrado. Mis amados hermanos, no insistamos en ser malos. No insistamos en ser ni ladrón, ni chismoso, ni como dice la palabra, ni pentenciero, ni fornicario, ni adulterio. No, mis amados hermanos. Siente que sus fuerzas están desfalleciendo. A lo mejor siente que ya no está teniendo la resistencia, pero sin embargo, la palabra de Dios nos anima en esta hora a que podamos soportar un poquito más. A que nosotros podamos, ¿verdad?, encontrar nuevas fuerzas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios me dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ni uno. La palabra de Dios me dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Y levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no fatigarán. Así que tenemos esa promesa y tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y como buenos atletas debemos de establecer metas. ¿Cuáles son tus metas? Si nos vamos en la vida secular, la meta de un atleta es, cuando hace una carrera, es de alcanzar el primer lugar, de alcanzar esa medalla tan codiciada. Si vemos en los Juegos Olímpicos, la meta de ellos es obtener la medalla de oro. Y en este caso, en la vida espiritual, la carrera que tú y yo estamos corriendo es la vida eterna. Entonces, un buen atleta tiene una dieta balanceada, un entrenamiento riguroso, de 4 a 5 horas diarias. ¿Y cuál es ese entrenamiento que nosotros tenemos? El ayuno, la oración, las vigilias, leer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo nos tomamos nosotros en leer la palabra de Dios en nuestra casa como buenos atletas espirituales? ¿Estamos siguiendo nosotros una dieta balanceada? Dice, un buen atleta en la vida secular debe de seguir las reglas del fuego. Ahora nosotros, como buenos atletas, Pablo nos compara, espirituales, debemos nosotros ¿qué? Seguir los mandamientos de Dios. Hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y como dice en Santiago 1:22, que seamos hacedores de la palabra y no tan solo, ¿verdad?, oidores olvidadizos. Entonces, también otro punto del atleta, que él visualiza y saborea el éxito antes de obtenerlo. Ya me imagino que los atletas, antes de empezar una maratón o una natación o cualquier
Todo lleva un proceso. Al igual en nuestra vida cristiana, todo requiere de un proceso, todo requiere de una lucha, todo requiere de un esfuerzo, pero ese esfuerzo y esa lucha solo lo voy a poder llevar si estoy bajo la gracia de Jesucristo. Porque solo bajo la gracia de Jesucristo yo tengo la cobertura, yo tengo el amparo de Dios, que cuando yo no tenga fuerzas, Dios me dará nuevas fuerzas para poder seguir. Pero si yo dependo de mis habilidades y de mi conocimiento, vano estoy corriendo la carrera. Y dice, como agricultor, trabajar arduamente y ser pacientes. Para nosotros poder cosechar frutos espirituales, debemos de ser pacientes, mis amados hermanos. Como agricultor, yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, cómo se siembra milpa, frijoles o cualquier otro producto. Los primeros pasos es preparar el terreno. Y en lo espiritual, ¿cuál es el terreno? Nuestra vida, la vida de cada creyente, la vida de cada persona, ese es el terreno. Y nosotros como líderes, o usted como líder, usted es el agricultor. Usted es el encargado de preparar ese terreno, usted es el encargado de preparar esa vida para antes de preparar el terreno, ¿verdad? Para sembrar, usted debe de preparar esa persona. Para predicarle a una persona, primero hay que orarle al Señor para que esa semilla de la palabra de Dios cae en una tierra fértil, ¿verdad? Y pueda germinar esa semilla. Entonces, primer paso, preparar el terreno, seleccionar la semilla, tener una buena relación entre el agricultor y la tierra. Me imagino que cuando uno es agricultor, uno ama lo que hace. Uno ama la tierra, el labrar la tierra, porque sabe que de ahí puede obtener un buen fruto, a corto o a largo plazo. Si yo no soy un buen agricultor, si yo no tengo la capacidad, si no es eso mi potencial, no debo de hacerlo porque voy a fracasar. Por eso como cristianos es muy importante que nosotros conozcamos cuál es nuestro potencial. ¿Cuál es tu potencial? ¿Cuál es lo que te motiva a ti todas las mañanas de levantarte y decir, yo quiero hacer esta cosa? No importa, aunque así no tenga un sueldo, yo lo quiero hacer. Me imagino todos los que tenemos un trabajo, amamos ese trabajo que tenemos. Lo hacemos con dedicación, con esmero y haciendo lo mejor. Requiere de fertilizantes, requiere de limpiarlo, requiere de la luz solar, ¿verdad? Requiere de un esfuerzo de parte del agricultor para que esa planta crezca y pueda obtener los frutos deseados. Ahora, mis amados hermanos, para obtener una buena cosecha, nosotros como cristianos, tú como líder, debes de preparar, de sembrar esa semilla en el corazón de una persona que no conozca de la palabra o de una persona que ya conoce de la palabra de Dios. Tú eres el encargado de instruir a esa persona, de instruir a tus hijos, de instruir a tus nietos, de instruir a todos aquellos que están bajo tu responsabilidad. La palabra de Dios me dice que nos dice que debemos de hablar la palabra, ¿verdad?, a tiempo y fuera de tiempo. Al acostarte, al levantarte, las repetirás a tus hijos y las atarás como frontales entre tus frentes, entre tus ojos. Entonces,
Yo como cristiano tengo la responsabilidad de seguir esparciendo la semilla. Y sabemos que hay una semilla del sembrador, que yo creo que como cristiano la conocemos. Vemos que la semilla que cayó, que ¿dónde? En las espinas, otro cayó en medio de las rocas. Y hay una semilla que cayó ¿en dónde? En la tierra buena, en la tierra fértil. Tú y yo somos encargados, somos responsables de seguir esparciendo, ¿qué cosa? La semilla del evangelio, de seguir cosechando frutos, de seguir trayendo almas a los pies de Jesucristo. Entonces, en el 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mis amados hermanos, consideramos lo que ya sabemos. Consideremos lo que ya hemos aprendido. Consideremos lo que la palabra del Señor nos dice y nos quiere decir en esta noche. Si nosotros somos como líderes, consideremos que todo lo que hagamos, el Señor nos dé entendimiento, el Señor nos dé la capacidad, el Señor nos dé la habilidad, el talento, los dones para poder instruir a nuevas generaciones en el Evangelio de Jesucristo. Dice el 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Y en los últimos minutos que me queda, Pablo no de acuerdo al evangelio que le fue dado a Pablo a través de la revelación del Espíritu Santo, sino de acuerdo a las enseñanzas judías, sino de acuerdo a la concupiscencia de ellos, diciendo que Jesucristo era humano y no era Dios. Entonces Pablo, al decirle a Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, o sea, de la descendencia de David, le estaba dando a conocer a Timoteo que Jesucristo era 100% hombre, al nacer de una virgen y al venir de una descendencia. Entonces Pablo ahí le dice que Jesucristo era 100% humano. Y más abajo donde lo dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, le está dando a conocer de que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces era 100% Dios, era 100% divino. Entonces ahí Pablo dice que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces Jesucristo era 100% hombre, mis amados hermanos. Si nosotros vemos en el Evangelio, Jesucristo fue creciendo en estatura, pero también fue creciendo en la gracia del Señor. Jesucristo murió, padeció por cada uno de nosotros, sufrió en esa cruz del Calvario. En la palabra de Dios me dice en Isaías, ¿verdad? Que lo escupieron, que los esputos que le salía de la gente, los esputos quiere decir esa flema, ¿verdad? Que uno saca de la garganta, así mismo esa flema, lo escupieron en la cara del Señor. Tanto era el desprecio, tanto era la burla, que le meciaban la barba. Mi hermano David nos estaba dando otra vez una enseñanza de eso, el cual me gustó mucho.
en el cual dice que para los judíos era deshonroso, ¿verdad? Que a alguien le arranca la barba. El Señor al pasar con esa cruz cargada, ¿verdad? Toda la gente le meciaban la barba, los esputos. El Señor cargó tu vergüenza, el Señor cargó mi vergüenza, el Señor cargó tu pecado, el Señor cargó mi pecado. Mis amados hermanos, ¿por qué no serle fiel al Señor? ¿Por qué no servirle al Señor? ¿Por qué no darle a Él toda la gloria, toda la honra, toda la pleitesía? Seamos buenos soldados, seamos buenos siervos, seamos buenos hijos, seamos buenos esposos, buenas esposas para honra y la gloria del Señor. Aleluya. Entonces, el Señor fue humano al soportar todo ese dolor. También en Juan, donde Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo resucitó al tercer día, la tumba está vacía. Mis amados hermanos, hay esperanza. Mis amados hermanos, estamos corriendo esta carrera, nuestra fe no es en vano. La palabra de Dios me dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, como muchos creen, como muchos siguen creyendo en la teoría del Big Bang, la teoría de Darwin, que venimos de la evolución, lamento decirles, lamento decepcionarles, que no vinimos de ninguna explosión, que no venimos de ninguna evolución, que hubo un creador, alguien que te creó a ti y a mí, a su imagen, conforme, ¿verdad?, a su semejanza, y tú y yo somos hechos a su imagen, somos hijos de Dios, somos creación de Dios, y por lo tanto hubo alguien que pagó ese precio por ti y por mí, murió, pero también resucitó, y por tanto nuestra fe no es en vano. ¿Por qué? Porque creemos en un Cristo resucitado. Eso es una de las bases de la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque al Señor que lo servimos resucitó. Tú y yo tenemos esperanza, y si morimos con Él, y si morimos en Él, la palabra de Dios me dice que viviremos con Él. Pero también, si le negamos, Él nos negará ante su Padre. Un requisito, como siempre digo, para entrar en el reino de los cielos, recibir al Señor como tu Salvador y como mi Salvador. Un requisito para ir, ¿verdad?, a la muerte eterna, ¿verdad?, ir al infierno, rechazar a Jesucristo. Yo ya tomé mi decisión, tú tienes que tomar tu decisión. Mis amados hermanos, en Él tenemos esperanza. En Cristo tenemos esperanza. No importa la dificultad, no importa la adversidad que usted está pasando, sacúdese, levántese, doble rodillas y alaba al Señor, porque nuestra redención se acerca. Cada vez que estamos viendo las situaciones, eso porque el Señor se está acercando y la palabra se está cumpliendo. Da gloria, alabe y glorifica al Señor, aunque no nos vemos, pero sin embargo alabamos a un mismo Señor. Y a lo mejor, si no nos vemos aquí, la promesa que nos volveremos a ver en el reino de los cielos, porque en Cristo
como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que Él murió y pagó ese precio en la cruz del Calvario. Ahora te pido que tú me escribes mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a continuar para entender tu palabra, Señor, y para poder seguirte. Lávame con tu sangre y limpia todo pecado, Dios mío, Señor, que me acecha. Quita todo aquello que me estorba, Dios mío, y yo te recibo en esta hora en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, salvo soy en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, gracias por su tiempo. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente en sus hogares. Seguimos hacia adelante con el Señor. Desde acá, desde el otro lado de la pantalla, les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso, un fuerte apretón de mano. Que el Señor nos continúe bendiciendo y no olvidemos, estamos bajo la gracia del Señor. Permanezcamos bajo la gracia de Jesucristo, porque en Él tenemos esa esperanza. Aunque los montes se han traspasado de un lugar a otro, me dice la palabra, nosotros debemos de permanecer fiel a nuestro Señor. Y vamos a terminar con esta oración. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias por la palabra, Señor, en el cual tú nos has traído. Gracias, Dios mío, Señor. Ayúdanos a continuar permaneciendo bajo tu gracia, bajo tu cuidado, bajo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios mío, denos la fuerza, el coraje, el valor, la decisión, la determinación, Señor, para no fallarte. Para que cada día, Señor, poder seguirte agradando. Señor, y si te fallemos, Señor, podamos venir confiadamente ante el trono de la gracia, me dice tu palabra, Dios mío, porque muchas veces te somos infieles, Señor, pero tu palabra me dice que tú permaneces fiel y siempre esperas a que nosotros corramos hacia ti y te pidamos perdón, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque tú eres nuestra esperanza, Señor, porque más allá de esta vida, Señor, empieza nuestra vida eterna. Gracias, Dios mío, Señor, yo bendigo la vida de cada hermano, seas tú supliendo toda necesidad. Señor, si alguno está enfermo, sánalo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y será hasta en otra próxima.